Te agradezco, Padre, por haberme ministrado y mientras te preguntaba en oración haberme confirmado que esta era la palabra del día de hoy. Y te agradezco porque aunque los muchachos no sabían cuál era el mensaje que me habías dado para predicar, literalmente parece que nos hubiésemos colocado de acuerdo. Y esto habla de una belleza que nos da el sabor de la vida, que nos da la esencia, que es tu presencia, tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias por hablarle a ellos, gracias por hablarme a mí, gracias por hablar a mis hermanos. Gracias, Dios. La iglesia sin tu presencia no sería iglesia. La iglesia es iglesia porque tú nos has dado tu presencia. Y eso es lo que más valoramos. Eso es lo que más amamos, Dios. No fue fácil que tu espíritu, tu persona, se quedara a morar con nosotros y dentro de nosotros. Costó tu dolor, Jesús. Costó tu angustia. Costó las aflicciones que pasaste en la cruz. Costó tu vida derramada, cada gota de sangre. Costó cada golpe que te desfiguraba. Sería muy injusto que nosotros hoy olvidáramos que día a día ese sacrificio está vigente y que por ese sacrificio nuestras vidas imperfectas pueden disfrutar de tu presencia. El pecado que en aquella hora cayó sobre ti, Jesús, te separó de la presencia del Padre. Aquel separar significó el precio que nosotros debíamos pagar. Por nuestros pecados nunca debimos tener la bendición de tu presencia. Pero bien dice tu palabra que tomaste nuestro lugar. Sufriste tú el abandono en ese momento del Padre. Cayó sobre ti todo el castigo de nuestra paz. Fuiste molido por nuestras rebeliones. Y por tus llagas nosotros fuimos curados. Y cuando tú pensabas en eso, Jesús, el fruto que ese sacrificio tuyo traería, tu palabra dice que fue lo que te dio la fuerza para seguir adelante. Tú pensabas en esto que hoy está ocurriendo. Tú pensabas en hijos e hijas que se habían perdido. Y cuando escucharan este testimonio de la muestra de amor más poderosa que nunca jamás un ser humano haya visto, tu sacrificio en la cruz, nuestras almas se iban a rendir delante de ti. Te íbamos a pedir perdón. Íbamos a rendir nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo delante de ti. Y tú volverías a tener la felicidad de tener a tus hijos en casa, de tener a tus hijos en tu presencia. Porque para nosotros como padres terrenales es triste cuando los hijos están lejos. Y eso habla del sentimiento que tú has puesto cuando nos creaste. Tú también como Padre eterno estás triste cuando tus hijos están lejos. Al punto que cada mañana dijiste, Jesús, el Padre se asoma y mira a ver si alguno de sus hijos vuelve.
Y cuando los ve regresar, tú sales al encuentro, tú corres al encuentro, tú abres los brazos de tu corazón, abres los brazos del perdón, abres los brazos de la misericordia, abres los brazos del amor. Te echas sobre el cuello de tus hijos y nos besas. Mandas a hacer fiesta por la alegría de tenernos de nuevo en casa. Y colocas sobre nosotros tu investidura y tu herencia. Por eso y mucho más te adoramos, Padre. Te adoramos con todo nuestro ser. Realmente no tendría razón de ser nuestras vidas sin ti. Gracias, Cristo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por no renunciar a hacerlo. Gracias por permanecer fiel hasta el fin, aunque eso te costó un dolor terrible. Gracias, Señor. Hoy recordamos un día como hoy venciste esa tumba. Y ese espíritu del Padre que te levantó de la tumba, has dicho en tu palabra que es el espíritu que has puesto en nosotros. Por eso vemos tu mover y tu gloria para edificarnos, para sacarnos de las tinieblas, para darnos vida, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos con todo nuestro ser. Te anhelamos, Dios. Anhelamos tus palabras. Anhelamos tu abrazo. Anhelamos tu consuelo. El bálsamo de tu Espíritu Santo que nos sana las heridas. La dirección de tu Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia. Tú lo has hecho todo hermoso en tu tiempo. Y siendo tú un Dios santo y cabal, profetizaste que en estos días desde Jesucristo se derramaría de tu espíritu sobre toda carne, sobre nuestros jóvenes, sobre los ancianos, sobre nuestros niños, sobre los siervos y sobre las siervas. Y profetizaríamos y veríamos tu gloria antes de verte venir en las nubes. Aquí estamos, Dios. Aquí está dado todo por ti, por tu gracia. Aquí hay un pueblo que fue alcanzado por tu gracia y se ha rendido y ha venido a ti. Aquí hay el tiempo de la gracia y de la promesa a cumplirse. Aquí está el tiempo pronto a que la trompeta tuya suene. Y aquí se va a cumplir lo que dijiste. Tu presencia se va a seguir derramando en todos nosotros. Todo espíritu de las tinieblas se va de este lugar en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que no habrá comunión entre la luz y las tinieblas, y que donde está tu espíritu, allí hay libertad. El que vino influenciado por espíritus de las tinieblas ahora suelta sus corazones, suelta sus mentes y sus almas en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Se cumplirá tu palabra. Acontecerá que en aquel tiempo el yugo será quitado de su hombro y se pudrirá. El yugo que te oprimía se pudrirá por causa de la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Veo esto en nuestros niños, en nuestros pastores y maestros. Veo esto en mis hermanos, en nosotros. Lo veo en tu iglesia, Dios. Y gracias, Señor, porque realmente es lo que necesitamos. Tú estás en control. Tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuya es la iglesia, tuya es la palabra, tuya es la sabiduría, tuyo es el espíritu, tuyos son los dones, tuyo lo es todo, Señor. Toda la gloria es tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dale un aplauso fuerte a la presencia de Dios en este lugar. Jesucristo
Eres alabado por nosotros y por tu iglesia. Bendito sea tu nombre. Ok, sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Como es de costumbre, vamos a entregar nuestros niños. Ahí están los pastores y los maestros esperándoles. Y nos vamos preparando para seguir en comunión con el Señor y lo que Él viene a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Vamos buscando Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el verso 10 hasta el 12. Y dice esta preciosa, verdadera y viva palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Pueden estar sentaditos. Dios está plenamente consciente de que nos ha enviado, nos ha llamado y nos ha enviado en un mundo que está lleno de tinieblas, que está lleno de maldad, que está lleno del espíritu del anticristo. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, decía: en algún tiempo se va a manifestar el anticristo como tal, el hombre inicuo. Pero deben saber que ya su espíritu está en la tierra y ministra en la tierra. Anticristo es una palabra claramente compuesta. Anti, todo lo que tenga que ver con Cristo. Todo lo que tenga que ver con Cristo, ese mover espiritual, ese espíritu lo contradice, lo resiste y lo rechaza. Como ese espíritu está en la humanidad que no tiene a Jesucristo, entonces por eso muchas veces la humanidad nos odia, la humanidad nos rechaza. Sin razón alguna, muchas veces, desde que caminamos con Cristo, nos hemos ganado enemigos. Son incontables los testimonios y las historias reales en el pasado, en el presente, de movimientos de hechicería, de espiritismo y santería, que sin nunca haber tenido una confrontación con nosotros, con alguien de la iglesia, con el pastor de la iglesia, con nada, son movidos a trabajar espiritualmente
para traer daño contra la iglesia. Esto ha sido notorio desde los días de los cristianos primitivos. La Biblia relata en el libro de los hechos de los apóstoles y de los primeros cristianos, que ellos iban predicando, por ejemplo, esta escena, y una mujer endemoniada, porque la Biblia dice, y una mujer que tenía espíritu inmundo, daba voces tras ellos. Les gritaba cosas, les perturbaba lo que ellos estaban predicando y lo que ellos estaban sanando, Dios a través de ellos. Y esto habla de que hay una oposición espiritual en contra de Cristo y en contra del cristianismo. Falsamente, maestros enseñan que la persecución de la iglesia va a ser en la gran tribulación. Y según lo que he aprendido a la luz de la Escritura, en la gran tribulación va a ser el nivel máximo de la persecución a la iglesia y al pueblo judío. Pero vuelvo a repetir, el nivel máximo. Pero la persecución de la iglesia que le mostró el Señor a Juan está vigente desde que María tenía en su vientre a Jesucristo. Ejemplo, el gobernador de entonces, Herodes, hizo un plan para matar a todos los niños de su edad, ya que no sabía cuál era Jesús. Y desde antes de nacer a Jesús, en la sociedad donde iba a nacer, le estaban esperando los enemigos. ¿Cuántos ven el ambiente ese? De tal manera que Dios a través de un ángel le habla a José y le dice: vete con tu mujer y el niño a tierra de Nazaret para protegerle, porque procuran su muerte. La profecía dice que el dragón, la serpiente, estaba pendiente de lo que la mujer iba a dar a luz para devorarlo, pero que la tierra ayudó a la mujer y se tragó la soberbia de aquella serpiente. Y yo puedo ver claramente que Dios utilizó pueblos para proteger a Jesús. Utilizó a la tierra, utilizó a Nazaret. Fíjense que Nazaret no es el pueblo de Belén, no es el pueblo de Judea. Y a Jesús se le dice Jesús de Nazaret, porque Jesús creció en ese pueblo allá en Galilea de los gentiles. Todo esto está bajo la soberanía perfecta de Dios. Había una profecía que decía: Galilea de los gentiles, tú que estás allá, un pueblo que está allá asentado en tinieblas, vio gran luz y luz les resplandeció. Porque la luz del mundo estaba creciendo entre ellos, porque entre ellos no había quien lo buscase para matarlo. Pero aquí, en su pueblo, ya estaban esperando para matarlo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde allí comenzó la persecución. Día a día en los evangelios, en la predicación de Jesús, estaban los mismos judíos y también los romanos viendo cómo lo podían apedrear, dice la Biblia, viendo cómo le podían echar mano. Simplemente, como el Señor tiene el control sobre la maldad aún, no le echaban mano porque Él no lo permitía. Le echaron mano en el tiempo donde Él determinó dejarse echar mano, para poder cumplir su llamado, su propósito y sacrificio. Pero aún en el momento que Jesús viene a ser arrestado, queda demostrado que Él no es arrestado porque le faltó poder o porque la maldad tuvo más fuerza que Él. Les voy a revivir esta escena que el Espíritu Santo me revive a mí. Dice que llega la comitiva de soldados comandada por Judas el traidor, y que preguntan: ¿quién es?
Y entre lo que Judas le había dicho que le iba a dar un beso y al que besar era, Jesús dijo: yo soy. Solamente dijo esas palabras: yo soy. La Biblia dice que en el momento que Jesús pronunció yo soy, ellos cayeron para atrás en el suelo, retrocedieron y cayeron en el suelo. Espiritualmente recibieron una reprensión y cayeron en el suelo. Dios nos estaba diciendo: aún sobre las tinieblas yo tengo la autoridad y el poder. Hoy los que representan las tinieblas me llevan, pero no porque ellos quieran, porque yo quiero poner mi vida para perdonarte a ti y salvarte a ti. Y es tremendo porque cuando comprendemos esto, entendemos que a la final Satanás y sus ejércitos demoníacos terminan siendo instrumentos que Dios utilizará para ejecutar juicios. Por lo tanto, el pueblo que vive bajo la cobertura de Jesucristo no debe tenerle miedo. Eso se cambió. Ahora quien tiene que tener miedo es Satanás y sus demonios, no nosotros. La palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario Él quitó el acta de decreto que nos era contraria, la clavó para que su sangre borrara esos pecados, y de esa manera tuvo autoridad espiritual para despojar. Despojar es quitar toda autoridad a los principados, a los potestades, a los demonios. Les quitó la autoridad sobre la vida del cristiano. Solamente si tú decides le das autoridad al enemigo. ¿Cómo le doy autoridad al enemigo? Dejando de creerle a Dios y creyendo a su dardo de mentira, a los dardos de miedo y de temor que nos envía. Por eso incansablemente Dios nos dice: no temas, no tengas miedo. Jesús resucita, se presentó a 500 hombres a la vez y a todos le dijo lo mismo: tengan paz, tengan paz. Dios está en control, Dios reina. ¿Y cómo más le puedo dar autoridad al enemigo, pastor? Decidiendo desobedecer a Dios, que es obedecerle a Él. Cuando desobedecemos a Dios, estamos pecando. Pecar es obedecer al enemigo, ¿ok? Pero el Señor sabía, y cuando comienza su predicación, esta es una de las primeras predicaciones de Jesucristo, Mateo capítulo 5, Él acaba de ser bautizado y de ser pasado por los 40 días de ayuno en el desierto, donde fue tentado, y regresa en el poder del Espíritu. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo primero que comienza a hablarles son lo que nosotros decimos las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, si ustedes las revisan, vamos a tener en muchas de ellas la demanda de ser mansos, la demanda de ser humildes, porque vamos a ser probados, porque vamos a ser confrontados, porque gente y espíritus se nos van a oponer. Y por eso termina diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, antes de nacer Jesús ya tenía enemigos esperándole, pero mientras desarrolló su ministerio tenía enemigos detrás de él. Cuando él libertaba un endemoniado, sus enemigos decían que era por el demonio que los echaba afuera. Pero Jesús se va y quedan los apóstoles amando a la gente, sanando a los enfermos, predicándoles el arrepentimiento para el reino de los cielos. Eso es amar, hablarles la verdad, abrirles los ojos. ¿Y qué hacía la gente? Muchos, los que creían, les amaban y les seguían. Junto a ellos seguían a Cristo.
pero otros los odiaban y los perseguían. ¿Se acuerdan que los azotaban y los metían en la cárcel? A Pablo, a Pedro, a Silas, a toda esa gente. ¿Se acuerdan cómo mataron a Esteban? La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, así que no había argumento para dañarlo, ni para golpearlo, ni para matarlo. Argumento justo, argumento de que él hubiese hecho alguna ofensa, alguna maldad, no existía. Era todo lo contrario. El argumento era lo que comencé a decir: el espíritu anticristo en el corazón de los hombres, odiando a aquel que es portador de la luz de Cristo, y por eso lo mataron. La historia registra que de los 12 apóstoles, 11 murieron de manera trágica, de manera violenta. Las muertes que les dieron no fueron normales. Algunos fueron quemados con aceite hirviendo, se los echaron encima estando vivos. Otros fueron quemados vivos, otros fueron colgados de cruz boca abajo. Y pare usted de contar, el único apóstol que no murió de manera violenta sino por vejez fue Juan. Sin embargo, he revisado la historia y dice que intentaron también. A Juan le vaciaron aceite hirviendo sobre él. Milagrosamente logró reponerse a las heridas de aquel atentado y finalmente, huyendo por allá en un pueblo apartado, murió de viejito, según leo en la historia. Pero ¿qué podemos ver en esto? Vemos a una iglesia perseguida desde el principio hasta el fin, y como Dios sabe esto, entonces Dios tiene un plan para proteger a su pueblo. Si nosotros vemos las noticias, ¿qué está pasando hoy en Sudán, en Nigeria, en los países donde comandan el Islam y los musulmanes? Nuestros hermanos creyentes como tú y como yo están siendo matados por decenas, centenas y miles. Nuestros hermanos están siendo enterrados vivos, están siendo eliminados de manera brutal. Países como China, países como Nigeria, como Sudán, como Corea, muchas naciones en aquellos continentes, Turquía, están persiguiendo al cristianismo. Para ellos el cristianismo es criminales, gente que hay que borrar y desaparecer. Díganme si allí no expresa el anticristo su anhelo de borrar a lo que es de Dios de la tierra. Entonces quiero con este breve relato del acontecer diario hacernos conscientes de que el cristiano y la cristiana genuinos tenemos pruebas y tenemos persecución, y muchas veces la tenemos porque estamos en el verdadero, que es Jesucristo. ¿Ok? Y por eso dice el Señor, y preparando a los discípulos, comenzando a formarlos, les advierte y les dice: van a padecer persecución por causa de la justicia, pero cuando lo padezcan, sepan que hay promesas sobre ustedes. De ustedes es el reino de los cielos. Van a ser vituperados, les van a decir males contra ustedes, van a decir que ustedes hacen cosas malas, mintiendo. El verso 11: cuando vean estas cosas, gócense y alégrense. Y esto es donde está uno de los puntos. Es fácil gozarnos y alegrarnos cuando nos están maldiciendo, cuando nos están acusando de cosas que no hacemos, cuando están hablando mal en contra de nosotros, mintiendo. No es fácil. Para nada es fácil, es muy difícil. Cristo nos dio el ejemplo de haber enmudecido y como un cordero dejar que dijeran todo lo que quisiera y golpear todo lo que lo quisieron golpear, humillarlo todo lo que lo quisieron humillar, y él enmudecido, en silencio, no abrió su boca y fue llevado al matadero.
todas aquellas injurias que vaciaron sobre él, todos aquellos golpes injustos, todas aquellas humillaciones, no frenaron su victoria. Al tercer día, Cristo venció todo aquello, levantándose de la tumba victorioso. Estaba más vivo que nunca, presentándose a sus discípulos, dejándoles la tarea encomendada y ascendiendo a la gloria del Padre, a la diestra, en el reino de los cielos. Desde entonces, Él está allí reinando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. También está allí abogando. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él nos está defendiendo. Pero, iglesia, quizás Dios me habló este mensaje para que podamos entender el porqué de muchas de las luchas que tenemos. Luchas que muchas veces decimos, bueno, sí, son luchas y ya. Pero luchas que cuando miramos en lo personal, uno a uno, hay personas que están cayendo en estados depresivos por esas luchas. Hay personas que están cayendo en desánimo por esas luchas. Hay personas que se les está yendo la paz del corazón por esas luchas. Hay personas que están perdiendo el sueño y tienen que ayudarse con medicamentos para dormir por esas luchas. Y es necesario, por eso Cristo lo enseñó, por eso Cristo lo habló y lo dijo. Y yo como siervo de Él, cuando Él me lo ordena, yo tengo que hacer lo mismo, predicar lo que Él predicó. Que comprendamos que esas luchas son luchas espirituales, pero que hay un Dios que sabe estas cosas y nos defiende. Aquí Él comienza con una promesa. Vamos ahora al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Cuando tenemos padecimientos y no entendemos el por qué son, por qué los estamos padeciendo, es más difícil, porque andamos como perdidos, no comprendemos. La palabra de Dios dice, sed sobrios. Ser sobrio significa estar entendido. ¿Cómo lo diríamos nosotros? Tener los pies puestos sobre la tierra. Sé dónde estoy parado, sé lo que está pasando. ¿Ok? La Biblia dice, sed sobrios. Y además de ser sobrios, velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que estos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, nos perfeccione, nos establezca y nos fortalezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso lo dice por allá en 1 de Pedro capítulo 5. Juan capítulo 17 y verso 14 dice así. Está hablando Cristo y Él dice así, hablando en oración con el Padre. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué leen ahí, iglesia? ¿Qué pasó con el mundo? Nos aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo les he dado tu palabra. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Volvemos a mirar el verso 15 para hacer énfasis en dos cosas. Jesús está consciente que nos está permitiendo vivir en un mundo lleno de mal. ¿Se dan cuenta lo que dice? Que los guardes del mal. Ahora, la única oración a la que el Padre
no contestó a Jesús para decirle si fue a que si era posible pasara la copa de la cruz de él sin que la bebiera. Todas las demás oraciones de Jesús fueron oídas por el Padre. Esa única que no fue respondida, no para Jesús, para un hijo de Dios que no tenga la rendición que siempre tuvo Jesús, que no tenga la obediencia que tuvo Jesús, para un hijo de Dios que no sea como él, hubiera sido un motivo de desdicha, hubiera sido un motivo de desgano, de decepcionarse. El Padre no me respondió, el Padre me dijo que no. Pero aquel único no que el Padre le dio a Jesús era porque ese no significaba mucha bendición y vida para muchos. Para Jesús iba a ser ratificado que su nombre sería puesto sobre todo nombre y que Él sería el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y para el pueblo de Dios se estaba abriendo una puerta al cielo que nunca había existido, solo en profecía. Una puerta al cielo que permitiría a los hijos de Dios pedirle perdón al Padre y ser escuchados. Estar en sus vidas perdidos en los peores pecados, en las maldades más grandes. A veces incluso pensando, como dice la sociedad, no tienes perdón de Dios. Sin embargo, aquel no permitió que el sacrificio de Jesús te dijera a ti y a mí, sí tenemos perdón de Dios. Dios sí perdona. Y allí estaba Jesús para comprobar esto, orando por quienes lo estaban crucificando, pidiendo perdón. Allí estaba Esteban orando, pidiendo perdón por lo que le estaban tirando las piedras. ¿Ok? Pero en este momento, Jesús en su conciencia de que Él se iba a la diestra del Padre y nos iba a dejar a nosotros, y ve que nos está dejando en un mundo terrible, ahorita lo vamos a leer, pero en otro pasaje Él nos dice, miren que yo les envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. Entonces Jesús, esta es la famosa, bíblicamente hablando, oración de Jesús de Juan capítulo 17. Jesús está hablando en oración con el Padre. Y cuando considera este ambiente que estoy describiendo, por la gracia de Dios, encontramos que Jesús rogó por nosotros. ¿Qué tal si le decimos al que está al lado, tenemos luchas, pero Él rogó por mí? Lo que quiero es hacerte consciente de que es un hecho, de que Jesús se tomó un tiempo, y aunque todas las oraciones son importantes de nuestros hermanos que oran por nosotros, todas son escuchadas porque el Señor lo prometió. Imagínate si será escuchada la oración de Jesús. Y Jesús está diciendo en el verso 15, hablando con el Padre, no ruego que los quites del mundo. O sea, Él está rogando por nosotros. Él está rogando no que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal que está en el mundo. No estamos llamados a aislarnos para poder vivir la voluntad de Dios. No podemos decir que nuestra mala conducta es culpa de lo que me rodea en mi trabajo, o lo que me rodea en mi casa, o lo que me rodea en la universidad o en cierto lugar. No. Precisamente para eso Dios nos ha colocado como luz de este mundo. Esos lugares están llenos de tinieblas. Dios está enviando su luz a que alumbre esas tinieblas. Y Él no nos envió desprotegidos. Yo escribía, Dios sabe que nos ha enviado un mundo minado de las tinieblas y maldad. Él no nos envió desprotegidos. Él mismo es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Vamos a buscar Mateo capítulo 10.
y verso 16. Los que tienen Biblia, miren el encabezado. Dice, persecuciones venideras. Y Jesús está hablando de su propia boca, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué hace un lobo respecto a una oveja? Por allá hacen el lobo cuando ve una oveja hace resuelto el desayuno, el almuerzo y la cena de hoy. Al menos que el lobo sea cristiano. Pero se dan casos donde el lobo es cristiano y cuando ve la oveja dice, Padre, gracias por proveerme los alimentos de hoy, y se va contra la oveja. Entonces Jesús dice, les envió como oveja en medio de lobos. ¿Qué significa eso? Van a haber fieras alrededor tuyo. Van a haber fieras que te van a querer devorar. Van a haber fieras que van a venir contra ti. Y en este momento yo quiero, con la ayuda del Señor, que tú puedas personalmente visualizar. No pienses en tu cónyuge, no pienses en el otro. Piensa en ti mismo. Y vamos a llevar la aplicación de esta palabra a lo que se nos puede presentar a nuestro alrededor como cosas que nos quieren devorar. Y te puedo decir algo tan simple pero real como esto. Es muy posible que se hayan facilitado tanto las herramientas para el lobo devorador, para el enemigo, para dañarnos, que lo tengas tan cerca como en tus propias manos, las redes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el hombre que mire a una mujer, por ejemplo, para codiciarla en su mente, ya adulterado con ella en su corazón? Entonces se torna peligroso o no. Pero así pasa también para las mujeres. Así pasa también para la vanidad. Así también pasa para los enfrentamientos. El que odia a alguien se hace homicida, dice la palabra. Y así sucesivamente. Pero no solamente pudiera estar el primer flagelo del lobo allí en las redes tuyas y mías. De seguro a tu caminar lo vas a encontrar. Y en ocasiones no vas a entender por qué personas que tú nunca les has hecho mal te van a tratar mal, te van a tratar con odio. Conversaba con mi esposa y le decía, el Señor me ha enseñado esto en los últimos tiempos en cuanto a este tema. Cuando alguien se levanta así, uno se asombra y se le ponen los ojos así, pero bueno, asombrado, pero bueno, ¿y por qué me trata así? Si yo no le he tratado mal. Y uno trataba de decir, ¿qué pasa? Pero mira, si yo no te he hecho nada, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me miras así? Dios me enseñó que no hiciera eso. Que antes de hacer eso, orara por el corazón de la persona. Porque lo que la persona está haciendo no es la persona. Yo no sé cuántos me entienden, pero esto está en la escritura en Efesios capítulo 6 verso 10. No tenemos luchas contra carnes y sangre. Son las personas, la carne y la sangre. Tenemos luchas contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? También dice la Biblia, las armas de nuestra milicia. O sea, las armas con las que peleamos no son carnales, son poderosas en Dios. Las carnales no son poderosas. Y las carnales son las primeras que usamos. Me hablaste mal, yo te hablo re mal.
Me trataste mal, yo te trato re mal. O sea, un poco más mal de lo que me trataste. Ese es el arma carnal, que está en Proverbios y dice: la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces el otro va a decir: bueno, te traté mal, me trataste re mal, y yo te voy a tratar hiper re mal. No sé cuánto, recontra mal. Y va para arriba. Y si nos ponemos a ver las noticias, así comienzan los presidentes de las naciones enviándose amenazas. ¿Se dan cuenta? Lo que llaman los noticieros una guerra fría, porque no han hecho disparos, pero como dice en Santiago, la palabra de Dios es perfecta. Cuán grande bosque enciende un pequeño miembro, la lengua. Enciende un gran fuego, la lengua inflada por el infierno es un mundo de maldad. Comienzan a lanzarse, los medios se encargan de proyectar la amenaza, el otro de aquel lado le escucha: ah, sí, bueno, si tenéis listo un destructor, yo tengo listo una bomba nuclear que en 3 segundos cae allá y ¡pam! ¿No se han dado cuenta de eso? Ok, son las armas carnales, pero las de nosotros son poderosas en Dios. Cuando esa palabra yo la leo, claramente entiendo: las armas carnales no tienen poder para destruir realmente lo que nos hace daño. Por eso es que la violencia trae más violencia. Nunca va a arreglar el problema la violencia. Por eso es que la Biblia dice: no paguéis a nadie mal por mal, ni maldición por maldición. No seáis vencidos de lo malo. Por el contrario, vence con tu bien el mal. Eso es un arma poderosa en Dios. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Yo te voy a dar este ejercicio y te voy a dar esta arma que el Espíritu Santo nos dio. Está en la palabra, pero quizás no las has sabido aplicar. Cuando veas que tratas con alguien y ese alguien te trata como si tuviera lobo adentro, olvídate de eso. Ora por ese alguien. Órale a Dios por él. Pídele al Señor que le perdone. Pídele al Señor que le bendiga. Con la autoridad que Dios te ha dado como hija e hijo de Dios, ordena que el espíritu que le está ministrando esa violencia se quite de su alma, de su corazón. Porque la Biblia dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, para echar fuera enfermedades y demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. La Biblia lo dice. Ora para que la gracia de Dios venga sobre él, y ora para que la gracia de Dios fluya en tu vida y tú lo puedas amar a pesar de. Y luego vuelve a intentar y vas a ver los resultados. Te lo digo, si lo haces así, vas a ver los resultados. Los hemos visto, ¿verdad, Gerardo? Los hemos visto cantidades de veces. Decimos: no digamos nada, vamos a orar. Vamos a orar. Oremos por su corazón. Y hermanos, eso es algo así. Porque entendimos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es espiritual. Entonces tengo que usar las armas espirituales. Entonces, Mateo capítulo 10 y verso 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Y ahí no termina la orientación. Y sencillos como palomas. Hay unos que lo tergiversan y dicen: hermana, pero usted ¿por qué le habló así? Porque usted no vio lo que me hizo. Y la Biblia dice que si yo estoy como oveja en medio de lobo, que sea como serpiente. Allí dice: prudente como serpiente, pero no malvado como serpiente. No dice: sé malvado como serpiente, atácale como serpiente. No dice. Dice:
vamos a estudiar, porque si Jesús lo coloca allí es para que nosotros veamos el ejemplo. Vamos a estudiar la sigilosidad de una serpiente. Con qué cuidado y calladita. Se le acerca la presa y calladita, sí. De eso está hablando, con prudencia, calladitos. Yo sé cómo tú dices. Tú dices, calladita, calladita te ves más bonita. Calladita, calladita te ves más bonita. 1, 2, te voy a contar hasta 10 para no contestarle. 1, 2, 3, 4, 150, 151. Señor, que se calle porque voy a caer. Voy a contestar. Pero allí dice, prudente como serpiente. Pero mira lo que sigue. En el mismo tiempo que vamos a ser sigilosos y calladitos, vamos a ser sencillos como paloma. Encuéntrame tú qué paloma es capaz de matar a otro animal o es capaz de hacerle daño a alguien. Por eso la paloma la utilizan como símbolo de paz, porque es un animal completamente indefenso, que se alimenta de semillitas de la naturaleza. Un águila es carnívora y devora a otros animales. Un samuro, por lo consiguiente. Un búho también. Son aves de rapiña. Porque ahí no se pone el ejemplo. Y Cristo dice, y sé como un águila. Cristo dice, sencillos como paloma. Significa indefensos, tanto como lo es una paloma. Incapaz de violentar, incapaz de dañar. Ahora mismo estoy enseñando un principio que Dios nos enseña, que anhelo el día donde lo pueda vivir a la perfección. Pero aunque con la ayuda de Dios he mejorado muchísimo de como yo era, pero ni me parezco, sin embargo, a veces salen flagelos de responder con la misma moneda o de responder a la provocación. Pero la voluntad de Dios es que no responda así. La voluntad de Dios es que responda con amor, con el fruto del Espíritu. ¿Ok? Y no me mires así, ay, qué pastor pecador, mire que a veces quiere salirse de paloma. Porque yo sé que tú también a veces te pones brava y te pones bravo. Yo sé que sí. Yo no soy el único. Pero bueno, el Señor sabía que no ibas a ser los únicos y que no. Él dijo, airaos, pero maneja la ira, no pequéis, no permitas que la ira se quede y te acuestes a dormir y te levantes y la ira allí. Cuando sientas que te iraste, ok, eso está en ti porque eres un ser humano, pero ahora vamos a trabajar eso. El amor cubrirá multitud de faltas, ok, vamos a trabajar esa ira. Entonces el Señor sabía que nos iba a enviar así, por eso Él prepara nuestra defensa. Y quiero ir a un pasaje más referente a que debemos de vivir conscientes para que entendamos muchas veces el ambiente que se nos presenta y situaciones que se nos presentan. Que tampoco quiero que lo tomemos en una desmedida, es decir, que pensemos que Dios nos está diciendo que todos los días de nuestra vida van a ser lucha con gente. No es así. No es así. El proverbio dice que cuando los caminos del ser humano son conformes a la voluntad de Dios, Dios hace que Él esté en paz con todos los hombres. Eso es lo que va a prevalecer. La paz, vas a comenzar a cultivar, a sembrar fruto de humildad, fruto de sencillez, fruto de quedarte callado y callada, fruto de amar. Y va a haber un momento donde ya la gente no te va a ver como un objetivo a quien violentar, sino un objetivo a quien amar. Porque ha sido tan mansa o tan humilde que entonces, como decimos nosotros, es que él se da a amar, él se da a querer, o ella se da a querer, ¿verdad que sí? Ok. Segunda de Corintios,
capítulo 2. Y verso 10. Miren, vamos a leer desde el verso 5. Es pertinente para mirar el contexto. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué está pidiendo a alguien que te produce tristeza? Que tú le ames. Eso es lo que está diciendo, en resumen. Y al que a vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos escucharon eso? No debemos ignorar que hay maquinaciones del enemigo. Según este contexto, ¿cuál es el fruto de esas maquinaciones que Satanás está preparando? Descontento entre los hermanos, ofensas que le han producido tristeza a los hermanos, en el cual Dios a través del apóstol Pablo nos da una salida, y la salida es perdonar. ¿Cuántos se dieron cuenta? La salida no es que yo me pongan frente a un juez y diga la razón. No, la salida es perdonar. Él dice: perdonen, yo también perdono en presencia de Cristo. Porque mientras no perdonas, cada segundo es ventaja a Satanás. ¿Cuántos escucharon? Cada minuto, mientras no perdonas, es ventaja a Satanás. Como no hay perdón, hay una puerta abierta para que el enemigo te dañe por allí. Y taca, y taca, y taca, y taca, y taca. Hasta que no cierres la puerta, no va a parar esa gotera, hermano. Es Dios quien te lo está diciendo, no es el pastor. ¿Cómo cierro la puerta y se quite ese taca, taca y venga la paz? Perdonando. Lo perdono, la perdono, no me importa si tiene razón, si no tiene razón. No la voy a perdonar porque tenga razón, la voy a perdonar porque quiero amarla o amarlo y sanar mi corazón. Quiero estar en paz con Dios. Si Cristo viene hoy por mí, yo quiero estar en paz y irme tranquilo con el Señor. ¿Cuántos entienden eso? O sea, vivir en la contención que el enemigo pone no es para nosotros. No debería existir eso en la iglesia, pero con tristeza, como lo dice Pablo, lo digo, existe. Y Dios tiene que ministrarnos. Y Dios tiene que enseñarnos. Y tenemos 30 años en la iglesia y nos estamos levantando contra la autoridad, y estamos murmurando contra el otro, y estamos molestándonos con el otro. Y el Señor enseñando que Él manda lepra a los que murmuran y vuelven otra vez al mismo error. La idea es que aprendamos, que pasemos ese peldaño, que crezcamos a la medida, a parecernos a la medida de Cristo, de su carácter. Y bueno, que algún día, si Dios lo permitiera, fuera con gente que no es cristiana, es normal que nos encontremos en esta escena. Vamos a perdonarle y vamos a vencerle con amor. Es la instrucción que Dios nos da. Hechos capítulo 18. Y aquí declina la enseñanza después de haber comprobado que Dios nos ha preparado, alertado, nos ha hecho conscientes para que entendamos, repito, a veces el ambiente que se nos
torna, o que se produce, ambientes hostiles, estoy hablando ahora, ambientes de lucha. Después del Señor habernos preparado con eso, para que lo pudiéramos entender, el Señor también nos prepara, comencé diciendo eso, con una protección. El Señor preparó todo y comenzó clamando, orando al Padre. Le dijo: ruego, no te ruego, Padre, que los desaparezcas del mundo. Te ruego es que mientras ellos estén en el mundo, tú los puedas guardar. Y por haber creído que Dios así me lo dijo, le puse como título: el escudo de tu favor. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Nuestro Padre es precioso, demasiado precioso y sabio, sabe cómo hablarnos. ¿Se acuerdan de Salmo 91? Debajo de sus alas. Y en ese momento, para Él ejemplificarnos algo que nos lo imaginemos y lo entendamos, habla de alas como de un ave. Sí vemos allí como es protección, ¿verdad? Quiero decirte, aclararte lo siguiente: no es imagen de inteligencia artificial. O sea, puedes meterte en internet y vas a encontrar incontables imágenes y videos reales de cómo Dios colocó en su naturaleza protegerlos de esa manera. Y recuerdo a mi precioso Salvador Jesucristo compungirse en cuanto a Jerusalén y decir: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces lo he intentado? ¿Cuántas veces intenté cobijarte como una gallina cubre sus polluelos? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Cuántas veces te quise tener allí, pero no quisiste? Bueno, allí hay responsabilidad de Padre. Ahí hay santidad de Padre que prometió cubrirnos. Ahí hay cobertura del Padre. Ahí hay protección al frío, al calor, a los enemigos. Ahí hay en ese nido provisión, porque se encarga de traerle, aunque esa sea una madre, es un sentimiento que el Padre coloca. Por eso Él toma el ejemplo: debajo de sus alas estará seguro. Sí lo vemos, ¿verdad? Ahora yo les pregunto esto para reflexionar y seguir. ¿Será que si ese animalito y cientos más que lo hacen tiene la capacidad de protegerles así? ¿Ya entiendes lo que te voy a decir? ¿Será que ese Dios tan precioso, tan grande, tan inteligente, tan amoroso, te va a cubrir y te va a proteger así, sí o no? Dale un aplauso a Él, pues Él se lo merece. A Dios la gloria, bendito sea tu nombre. Santo eres tú como nadie, Señor, y precioso. Y crecí en patios con gallinas, perros, gatos, sapos, ¿verdad, mi amor? Sí. Caballos, yeguas, cochinos, becerros, chivos. Y a la gente le dicen: vos sí sois gallina, cuando son cobardes. ¿Sí han visto eso, no? Vos sí sois gallina, muchacho, porque le salen huyendo a los problemas. Hasta el más cobarde de los animales, como la gallina, cuando tiene a los pollitos chiquitos, saca a relucir valentía para protegerlos. Lo que te voy a decir es una realidad que lo viví de muchacho. Quizás cuántos huecos tengo en las piernas de las picadas de las gallinas y de los espuelazos. Pero la gallina siempre huye del ser humano.
Pero cuando ella está echada, desde que tiene los huevos y está clueca, nosotros decimos se quedó clueca, no se quita del nido ahí para darle calor a los huevos, porque sabe por instinto que Dios le colocó que el calor va a formar a los pollitos dentro del huevo. Entonces eso ya es un sentido de protección a lo que Dios le proveyó como hijo, ¿no? Y luego de un tiempo comienza a sacar es que salen los pollitos del huevo. En esos tiempos, la gallina que tú veías flaca por ahí corriendo, que a todos le tenían miedo, andan. ¿Cuántos los han visto? Abren las alas así y la cara la cambian así. Y por donde andan, en el patio, en la casa, andan. ¿Sabes qué es eso? Con mis hijos no te metas, porque te la vas a ver conmigo y estoy cuadrada así. Eso es lo que ella, el mensaje que ella está enviando. Y aunque ella anda así, y así, si uno se acerca, ahí no hay miedo, hermano. Se le pega atrás a uno y lo picotea a uno. Y pa. ¿Cuántos han visto esa escena? Yo la he vivido en carne propia. Vuelvo a preguntar. Si una gallina cobarde, sin la inteligencia de un Dios creador y todopoderoso, cuando tiene a sus hijos bajo su cuidado y responsabilidad, usa de su envergadura para poner una barrera a lo que puede ser una agresión o un peligro, representar un peligro para sus hijos, y se enfrenta a quien sea, no importa si es 10 veces más grande el tamaño que ella, pero se enfrenta. ¿Será que Dios, nuestro Padre, se va a enfrentar con las tinieblas para defenderte, sí o no? A Dios la gloria. Vamos a verlo en la Biblia. Isaías capítulo 54. Perdón, ya va. Y vamos a leer ahí en Hechos, ¿verdad? Ok. Leemos primero en Hechos y después nos vamos para allá. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. ¿Qué le dijo? Sino habla y no calles. No voy a tomar un tiempo para eso, pero brevemente te voy a ilustrar esto que es una realidad. Cuando decides caminar con Cristo, las tinieblas se te tratan de levantar para tratar de jalarte para atrás. El mismo espíritu que vimos en Faraón y su ejército. Dios sacando a su pueblo de la opresión, Faraón tratándolo de volver para atrás. Están conmigo allí, ¿verdad? Así pasa con el nuevo convertido. Por eso Jesús dice, cuando habla la parábola del sembrador, y hay una parte de la semilla que cae en una tierra que cuando viene, escuchen esto, dice Jesús así: cuando viene la persecución por causa de la palabra, huyen. Te voy a dar un consejo. Si eres nuevo en el Señor y si eres viejo como yo en el Señor, pase lo que pase, sigue adelante. No permitas que nada ni nadie te robe la determinación de caminar con Cristo. Porque eso que te está tratando de hacer desmayar, eso que te está golpeando, que te está matando las emociones para decir no puedo más, eso no es el Espíritu Santo. Eso es el enemigo que te quiere volver para atrás. Pero ese enemigo tiene la derrota cantada, y tú como hijo e hija de Dios tienes la victoria cantada por Cristo. Y te lo voy a decir bíblicamente. Romanos capítulo 8, allá en los últimos versos, dice: en todas estas cosas, persecución, peligro, desnudez, espada, hambre, en los problemas presentes, en los problemas por venir, en lo visible, en lo invisible, en cualquier cosa creada, sean principados, sean potestades, ni la vida, ni la muerte. Dice así el Señor:
antes, coma, en todas estas cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando él pone allí la palabra antes, está diciendo: de antemano te anuncio que vas a tener estas luchas, pero de antemano te anuncio que en estas luchas vas a salir vencedora y vas a salir vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo te amó. ¿Cuántos lo creen? Dáselo a Él. Dáselo con todas tus ganas a Él. Él se lo merece. A ti la gloria, Señor. Si Él no nos sostuviese, hoy no estuviésemos aquí. El tema es mantenernos y ayudar a aquellos que están pensando en doblegar, a seguir adelante. Porque dice Hebreos capítulo 10, creo que es el verso 37 o 38, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para atrás no hay victoria, solo derrota. Para adelante es la victoria, y es en Cristo Jesús. Dios le dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Eran muchas las amenazas en aquel tiempo y en ese pueblo que lo hacían considerar a Pablo tener miedo de que podían acabar con su vida. A lo cual Dios le habla: no temas, donde tú crees que vas a ir solo, yo tengo un ejército mío preparado a tu favor. Yo quiero volverte a decir esto, ahora aplicado a nuestras vidas. Donde tú, no Pablo, tú y yo, donde estamos, que a veces piensas que estamos solos, que a veces piensas que son pocos los que están contigo y conmigo. Dios te dice: yo tengo allí un ejército mío que es de tu lado, está luchando del mismo lado, y en su momento se va a mostrar. Fue lo mismo que le dijo Elías, fue lo mismo que le dijo a Gedeón, fue lo mismo que Dios ha hecho siempre. Él tiene preparadas las cosas, porque Él es un perfecto diseñador de planes que están ya preparados de miles de años antes, desde antes de nosotros nacer. Isaías 54. Y aquí quiebra la enseñanza. Ya comenzamos a leer el primer pasaje en Hechos, donde Dios le dice: no temas, sigue adelante. No voy a permitir que te pongan la mano para hacerte mal. Esto quiere decir, habrá gente que va a tratar de poner su mano sobre ti para hacerte mal, pero Dios ha prometido que no lo iba a permitir. (54:15). Quiero que leamos primero el verso 9. El verso 7. Para aquellos que se sienten a veces abandonados, para aquellos que a veces sienten que sus sueños no están presentes en Dios, que lo que Dios puso en sus corazones pareciera que se estuviese desvaneciendo, para aquellos que sienten que quedaron solos en aquel propósito. Aquí hay una palabra de Dios. Por un breve momento, verso 7, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Van a pasar muchas cosas a tu alrededor. Van a pasar muchas cosas a mi alrededor. Van a pasar muchas cosas que te hagan pensar. Por eso Él lo habla. Pero no se apartará de ti, dice el Señor, mi misericordia. Aunque tú veas que se te mueva el mundo, Dios te dice: no se apartará de ti
mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Dios ha hecho un pacto contigo de perdonarte y tener paz, y no de reñir contigo. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Oído, iglesia, oído esta palabra. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. ¿Sabes lo que eso significa? Aquellos que se levantan en tu contra y en mi contra, Dios no está de su lado. Dios no está con ellos. Ellos están con Faraón y su ejército. Ellos están con los filisteos y el gigante y su ejército. Ellos están con los demonios vencidos, los que se levantan en contra de los hijos de Dios. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ciertamente, por esas luchas hay personas que van a conspirar contra nosotros. A veces vemos en los condominios de nuestros trabajos, en los condominios donde vivimos. A veces vemos por un tiempo una oposición que no entendemos, pero ¿por qué? Siempre fuimos con ellos buena gente, siempre fuimos con ellos cordiales. Entiéndelo, ese es el porqué. Porque no tienen el espíritu de Cristo, y el espíritu del mundo les pone odio hacia el espíritu de Cristo que está en tu vida y la mía. Amén. He aquí, dice el Señor, que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Es decir, Dios quiere que estés consciente que hay un destruidor perverso, pero que incluso Él lo ha creado. Él está bajo control de eso. Ninguna arma forjada, esto es, ninguna arma planeada o ninguna arma hecha contra ti prosperará. ¿Cuántos escucharon eso? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Nada más y nada menos que el Señor esta promesa la marca con esta ley del reino de los cielos. Es una ley de la constitución del reino de los cielos. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Tú crees que alguien va a derogar eso? Nadie lo va a derogar, pero tú y yo tenemos que permanecer allí. Amén. Ok. Salmo 34:7. Hermano Wilmer, hágame el favor, venga acá. Agner, haceme el favor, ven acá. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa. ¿Qué es acampar? ¿Qué es acampar? Se establece, ¿verdad? Se establece a vivir en un lugar. Se establece a vivir en un lugar.
acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Y los defiende. Estoy buscando uno que sea chiquitico por ahí. ¿Quién está chiquitico por ahí? ¿No está Jan por ahí? Darío. Jorgito. ¿Dónde está Jorgito? Ven acá, Jorgito, rapidito. Ok. Ustedes son siervos de Cristo. Están sirviendo al Señor. Ajá. Venga acá, Jorgito. Siéntese aquí. Te bendiga. Siéntese ahí, sí, mirándose allá. Okay. Ven acá, Wilmer. ¿Viste quién te va a defender? El guarura. Ajá. Jorgito, somos nosotros los hijos de Dios. Wilmer representa el ángel de Jehová. Supongamos que es una obra de teatro. ¿Okay? Vamos a expresarlo aquí. Wilmer representa el ángel de Jehová. La Biblia dice acampa alrededor. O sea, se puede mover con tal de cumplir el objetivo. Dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, el objetivo de acampar alrededor en esta lectura es defenderlo. Ok, por un momento Abner va a tratar de ser una lucha que va a intentar acercarse a tocar a esa, pero yo revoco eso de tu vida. Vos sois un siervo de Jesucristo. Es solamente un ejemplo. Sí. No, pero es que eso es lo que quiero que veamos. Lo que hemos leído dice que las luchas, aunque parecen grandes, ante Dios son muy pequeñas, ¿verdad? Pero vos sois grande, porque los pequeños son gigantes. Vení acá. Vas a representar una lucha que va a tratar de tocar a Jorgito, que es el hijo de Dios. Lo va a tratar de tocar. Y el ángel de Jehová lo va a defender. ¿Ok? No me vas a dejar mal. Dele pues, trate de tocarlo. Ajá. Dale un aplauso a Cristo, gloria a Dios. A ti la gloria, Señor. Ajá, y si no pudo pasar con Wilmer, pasará con el ángel de Jehová ahí. Hermano, hay victoria para rato en Cristo Jesús. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. A ti la gloria, Dios. A ti la gloria. El Señor dijo en Génesis capítulo 12 y verso 3: bendeciré a quienes te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La ley de la constitución del reino de los cielos establece que los hijos de Dios seremos bendecidos por Dios y defendidos de los que nos maldicen por Dios. ¿Cuánto lo vieron? Aquel que nos bendice, Dios le bendecirá. El reino de los cielos ha hablado y lo ha dicho. Pero aquel que nos maldiga, lamentablemente se la verá con Dios. Por eso es que la palabra dice, Romanos capítulo 12, eso lo estábamos viendo allí en Génesis, pero miren cómo nos hablan los cristianos. Y verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Yo quiero que le prestemos atención a cada palabra que el Señor ha utilizado. Si Él nos está advirtiendo de que no nos pongamos a vengarnos, es porque íbamos a tener aflicciones.
alguien nos iba a tocar con ofensas. Y Dios está diciendo, aunque te han tocado con ofensas, eres mi amada, eres mi amado. No tienes que vengarte tú misma. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Dios es quien nos defiende. Por eso los cristianos podemos vivir en paz, hermano. En paz. Eso no significa que tendremos ausencia de lucha. Eso significa que en las luchas sabemos que vamos para la victoria. Él dijo: de antemano te anuncio, en todas estas cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Entonces, no caigamos en el terreno de los malos. Mantengamos en el terreno de los buenos. Los cristianos, los hijos de Dios que bendicen. Nos maldicen, nosotros bendecimos. A veces pasaremos por hipócritas. Ellos creerán que somos hipócritas. Me ha tocado darle una sonrisa, un abrazo y un beso a alguien que sé que me está maldiciendo, sin razón, pero lo está haciendo, está hablando de mí. Y le doy gracias a Dios, porque la victoria más grande que he tenido es poder abrazarle, bendecirle y besarle sin hipocresía, consciente de que me está maldiciendo, pero consciente de que Dios me puso como un hijo de Él para bendecir y vencer con el bien el mal. No sé cuántos lo entienden. Y quizás él piensa: si es hipócrita, si él sabe que yo estoy contra él. Y yo le digo: no es hipocresía. Quiero vivir el amor de Cristo en mi vida, y Cristo amó a los que lo crucificaron. Entonces, ¿cuánto más yo tengo que amarte a ti? ¿Cuántos entienden? Vence con el bien el mal. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mensaje más poderoso que puedes enviar a la mente y al corazón de alguien que se te opone es amarle. Ascuas de fuego significa: su conciencia le dirá por qué persistes en portarte mal con él o con ella si él o ella te aman. ¿Por qué persistes en hacerle daño si de allá para acá lo que te dan es bendición? ¿Cuántos lo entienden? Y algún día ese corazón va a ser vencido por el amor y va a regresar amor a su vez. Ok. Algunas lecturas rápidas. Estamos en la conclusión. Proverbios capítulo 30 y verso 5. Démele un mensaje a nuestros preciosos adoradores que vengan aquí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué es Dios a los que esperamos en Él? ¿Qué es un escudo? Ajá. Salmo 18. Y verso 30. ¿Dónde están los adoradores? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Pero nos toca esperar, ¿verdad? Nos toca esperar que Dios nos dé la victoria, ¿verdad? Pero mientras esperamos, ¿qué hará Dios? Mientras esperamos, no estamos solos. Tenemos un escudo de contención. Acuérdense de la escena. Y pónganla en el pantógrafo a escala por millones a la grandeza de Dios. A ese escudo allí que te protege mientras esperamos. En el verso 2 de ese Salmo 18 dice:
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué es un castillo? Fortaleza física donde se meten dentro los reyes y príncipes de naciones para ser protegidos con diferentes sistemas de seguridad. Eso es un castillo. Quiere Dios decirnos que espiritualmente estamos metidos en Él como en un castillo y que Él tiene diferentes formas de seguridad para protegernos. Amén. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo. ¿A dónde está Dios? Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No quedarás caída, no quedarás caído. Jehová Dios Todopoderoso está como un escudo alrededor tuyo y Él levantará tu cabeza. Amén. Y Él levantará mi cabeza. Lo creo en el nombre de Jesucristo. Fíjense que el verso 1 dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. 2 salmos más adelante, el 5, el verso 12. Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Nosotros podríamos preguntarnos: si esto es así, ¿por qué aún así a veces nos pasan cosas desfavorables? Y nosotros podemos ver rápidamente el ejemplo de Job. En el capítulo 1 relata que Satanás estaba como acusador en la presencia de Dios, acusando a nuestros hermanos de todo el mundo, ejerciendo su profesión preferida: señalar y acusar. Y se puso la trata de Job en la conversa. Dios, en su sabiduría, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios sabe que el espíritu de Satanás es destruir a todo hijo de Dios, acabar con él. Y Dios sabe que si le pone la conversa, Satanás va a buscar la manera de persuadirlo para destruirlo. ¿No ha visto, dice Dios, que mi siervo Job no se compara? A lo que Satanás responde: ¿acaso te sirve tu siervo Job de balde? ¿Qué significa esta expresión? ¿Acaso él te sirve de gratis? O sea, Satanás le dijo en la cara a Dios, padre de mentira, que Dios le pagaba a Job con favores para que Job le sirviera. Y le sigue diciendo: quítale, tócale todo lo que tiene para que veas cómo te niega. A lo que Dios le responde: toca sus bienes, toca su familia, toca su salud, pero su vida no la tocas.
Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo no vino para otra cosa: robar, matar y destruir. Dios sabe que si Él se quita un instante de una vida de un hijo de Él, Satanás lo destruye, lo mata. Como Dios sabe eso, Dios dice: yo soy escudo alrededor de ti. La gloria mía es la que te sostiene y levanta tu cabeza. Entonces comienza el proceso de la vida de Job. Al final entendemos que Dios no complació a lo que el enemigo quería hacer. Entendemos que tenía que venir una reprensión porque los hijos de Job estaban en pecado. Día y día y día y día en pecado. Job pedía perdón a Dios y ofrecía sacrificios por ellos, y ellos no se daban por eludidos. Decidieron seguir pecando. La mujer de Job tenía la maldad dentro de su corazón. Odiaba a Dios, mientras Job amaba a Dios. Cuando estuvieron en los momentos más difíciles, lo dejó ver claramente la escritura, y ella le dijo: maldice a Dios. Imagínense eso. Si ella mandó a Job a que lo hiciera, es porque ya ella lo estaba haciendo. Y le dijo: maldice a Dios y muérete. No solamente no tenía afecto hacia Dios, tampoco tenía amor hacia su esposo. Por eso es que Dios permite que el enemigo acabe con la mujer, acabe con los hijos, acabe con los bienes, porque era un juicio. Y aquí se entiende porque en Isaías, donde leímos, el Señor dice: yo he creado al destruidor para destruir. Termina usándolo en el área que tiene que ejecutar alguna disciplina o alguna reprensión o algún juicio, pero ni más ni menos de donde Dios quiere. Si Dios no le pone un límite a la vida de Job, Satanás lo mata, también le quita su vida. Pero Dios dijo no. Cuando Dios consideró haber limpiado la vida de Job y haber tratado con su corazón y enseñarle quién era Dios, porque Job dijo: yo creía que conocía a Dios, pero ahora comprendo que de oídas le había oído. Es ahora cuando mis ojos lo comienzan a ver. Entonces, en el último capítulo vemos que Dios restablece la salud a Job, después de que él ora para que Dios bendiga a sus amigos, que ya no eran amigos, se habían convertido en enemigos. El libro relata que tenían tretas y estaban enfrentados. Y Dios dice: se acabó el tiempo de la prueba, ahora voy a traerle bendición. Pero para traerle bendición, Job tiene que perdonar a sus amigos. Y le da una orden y le dice: ora por ellos. A lo que Job obedece. Ustedes lo pueden buscar, así está. Job ora por ellos, y enseguida, después de Job tomar la decisión de perdonarles y orar por ellos, entonces comienza Dios a restaurar todo lo que Job había perdido. Y la Biblia enseña que le dio otra vez una familia, y que la familia que le dio, sus hijas eran las más hermosas que habían sobre toda la tierra, y que la cantidad de bueyes y de vacas y de todo lo que le dio en el primer capítulo están descritos con números lo que Job perdió. Y en el capítulo 42, el último, está descrito con números. No es casualidad, Dios lo deja así para que entendamos exactamente el doble. Dios le dio a Job de lo que había perdido al comienzo de su prueba. Así que hay algunas pruebas en nuestra vida que serán aquellas que Dios usará para perfeccionar nuestros corazones y limpiarlos de maldad que todavía está allí, para perfeccionar nuestra fe y confianza en Él, y para que aprendamos a adorarle con todo nuestro ser, a reconocer en todo que Él es Dios. Pero nunca esas pruebas Dios las ha permitido para destruirte.
Dios las ha permitido para mejorarte y luego bendecirte al doble. Cuando nos habla a los cristianos la carta de Santiago, nos dice: he aquí, hermanos. Fíjense, eso es Job. Ahora estamos hablando las cartas que Dios dejó para nosotros, la iglesia, para que pongamos nuestra fe en esas palabras. Dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis visto de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué nos está diciendo? Así como hizo allá, Dios va a hacer aquí con nosotros. Y lo que habíamos perdido, cuando vivamos el proceso, pero como cristianos, sin dejar, sin tirar la toalla, sin volver atrás, sino agarrados de Cristo, esperando en Él, porque Job eso sí tenía, que su piel de flaco estaba pegado a los huesos, pero dijo: yo sé que mi Redentor vive y que se levantará por mí y lo veré con estos ojos. Amén. ¿Cuántos no van a perder su fe y confianza en que Dios está allí y les va a levantar? Amén. Y entonces Dios lo restituyó, lo bendijo y le devolvió al doble. Y así nos dice a los cristianos en Santiago que va a ocurrir: nos va a devolver al doble. Pero debes tener consciente, especialmente cuando veamos las luchas, que Él es escudo alrededor de nosotros, que Él es como un escudo con tu favor. Esas fueron las palabras que hablaron allá ante Dios. Lo has rodeado como con un escudo con tu favor y le has bendecido todo cuanto tiene en su mano. ¿Por qué era prosperado y bendecido? Porque Dios lo había bendecido. Por eso es que Job no tuvo problemas, lo entendía. Él sabía que Dios lo había bendecido y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. A la final, después de la prueba, el proceso en su corazón, entonces Dios dijo: le voy a restituir. Y cuando le restituyó el doble. Si vemos la profecía del Espíritu de Dios a través de Joel, dice lo mismo. Nos llama al arrepentimiento y seguido del arrepentimiento el Señor promete restituir multiplicado lo que la oruga, el saltón y el revoltón se nos había llevado. Amén. El salmista dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Creo sin lugar a dudas que el Señor nos está permitiendo pasar tiempos de prueba a muchos, algunos, pero que esas pruebas, si nosotros permanecemos agarrados de Cristo, nos llevarán a una mayor victoria. Serán la catapulta. Acordémonos que la cárcel, la cisterna, el venderlo como esclavo de José, fue la catapulta que Dios utilizó para colocarlo en la gobernación de Egipto. Amén. Ok. Terminamos leyendo el Salmo 91. Ya estamos aquí. ¿Y los cantores? Okay. Vamos. Yo no sé si se dan cuenta por qué decía en la oración que parece que los adoradores y mi persona nos hubiésemos puesto de acuerdo. ¿Se dieron cuenta de eso, David? ¿Se dieron cuenta? Porque estabas afuera, perdón. Ok. Voy a leer el Salmo 91 y vamos a ministrar la última alabanza. El enemigo está vencido. Grande es la victoria en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Tú sabes que nada más, no solamente su ángel acampa y vive a tu alrededor, sino que cuando tú emprendes el camino, sus ángeles van contigo. ¿Tú sabes eso? Cuando Dios iba con Israel, iba adelante para guiarles el camino, pero cuando él vio que el ejército de Faraón se acercó en la parte de atrás, la Biblia dice que la presencia de Jehová cambió de lugar, y en vez de seguir enfrente, se colocó detrás. Y lo explica, dice, de tal manera que si Faraón y su ejército quería acercarse, no podía. Por eso dice en Isaías 58, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aún a tu espalda y a mi espalda, la gloria de Dios nos está cuidando, nos está viendo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Fíjense, Dios no dice, por toda esa protección que hay bajo su cobertura, que no habrán días de angustia. En algún momento es factible que la angustia llegue a nuestras vidas o que la prueba llegue a nuestras vidas. Dios no dice que no. Pero lo lindo es que Dios estará contigo y conmigo en esa angustia. ¿Sabes qué es feo? Pasar una angustia solos. Pero ¿sabes qué es alentador? Pasar una angustia con el Dios Todopoderoso de la mano. Y dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que, hermanos, en Cristo no hay derrota. En Cristo no hay pérdida. En Cristo solo hay seguridad y hay victoria. Amén. Amén. Dáselo a Él, a Dios la gloria. Cantamos. Vamos a cantarle con todo el corazón y entendimiento. Llegan al final y entras al lugar, mi debilidad, para recordarme una vez más que al adorar tú te moverás. Padre nuestro que estás en el cielo, eterno es tu reino. Yo
confío en ti, Dios. Ganas batallas, tuya es la gloria. Ángeles cantan de tu victoria. El enemigo está vencido, vencido, vencido. Ganas batalla, tuya es la gloria. Oh, tuya es la gloria. No hay quien se compare, Dios como tú, no hay nadie. Caen murallas y montes al rugir de su nombre. No hay quien se compare, Dios como tú, no hay nadie. Caen murallas y montes al rugir de su nombre. No hay quien se compare, Dios como tú, no hay nadie. Caen murallas y montes al rugir de su nombre. Ganas batalla, tuya es la gloria. Ángeles cantan de tu victoria. El enemigo está vencido, vencido, vencido. Ganas batalla, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Señor Dios, oro en el nombre de Jesucristo por tu iglesia, por cada hombre y mujer, por cada niño y anciano, por cada pastor, por cada maestro, adorador, diácono, por cada siervo y sierva. En el nombre de Jesucristo, con tu palabra se ha derribado los argumentos que el enemigo ha querido implantar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Me tomo de la tarea que me has llamado a hacer y de tu palabra. Tú dices: he aquí que te he puesto sobre pueblos para arrancar, derribar y destruir. En el nombre de Jesús, destruyo toda fortaleza de argumentos demoníacas que ha traído al punto del colapso vidas, que ha traído al borde de la depresión. Le ordeno sea derribado y abandone el corazón y las mentes. Toda fortaleza de mentiras derribamos con tu verdad, Jesucristo, tu palabra. Apagamos los dardos de fuego que el enemigo te estaba enviando, teniendo fe en lo que Dios nos ha prometido. En todo esto que se te ha presentado, dice el Señor en su palabra, será más que vencedora, será más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es la verdad de la palabra de Dios. Ningún arma que las tinieblas habían preparado contra nosotros prosperan. Nuestra salvación viene de Jehová Dios. Esa es la herencia de nosotros, sus siervos. Así que por esta palabra que es espíritu y es vida, todo espíritu opresor abandona tu alma
Abandona tu corazón. Padre, asimismo te ruego, en el nombre de Jesucristo, y por tu promesa que dice que en este tiempo derramarás de tu espíritu sobre toda carne, que tu Espíritu Santo sea derramado en cada corazón y vida en este momento, que tu presencia les pueda abrazar y consolar, que tu presencia nos pueda sanar, nos pueda quitar la confusión y traer luz, entendimiento de tu verdad, Señor. Que tu presencia nos dé esa plenitud de gozo. El Señor está con nosotros. Su palabra dice: he aquí os digo estas cosas, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, te dice el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová Dios. Señor, este pueblo está por ti bendecido, por ti está salvado, está perdonado, está limpiado por tu sacrificio y sangre. Tu bendición, la ley del reino de los cielos declara que es un pueblo bendito con la bendición que diste desde los días de Abraham. Porque los que creen en ti, Cristo, somos bendecidos con el creyente Abraham, dice tu palabra. Señor Dios, creo con todo mi corazón, y es lo que ahora digo sobre tu pueblo como sacerdote, como pastor llamado por ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Jehová te abra su buen tesoro el cielo y te bendiga con el mejor rocío de los cielos, con lo mejor del trigo, como dice su palabra. Jehová Dios enfrente y derrote a tus enemigos. Bendiga a quienes te bendicen y te bendigan a ti también. Jehová Dios consuele tu alma y tu corazón, sane las heridas de tu corazón y puedas ir libre y en paz para conocerle, para adorarle y para servirle y darle a conocer a otros, comenzando por tu casa. Señor Dios, gracias, porque es muy bendecido el pueblo cuyo Dios eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén.